lo que es el estilo de vida, o lo que debería ser el estilo de vida de todos los que se hacen llamar cristianos, ¿no? Que tiene ciertas características, ciertos hábitos, y nosotros los vimos hasta ahora, con el de hoy, en 4 estudios. Habíamos empezado con la importancia que tiene nuestro cuerpo, no sé si se acuerdan, ¿no? Todos. Vimos unas cuantas citas del Espíritu de Profecía y versículos bíblicos que tenían que mostrarnos la relación que tiene nuestro cuerpo con Dios, ¿sí? Y que nosotros lo que debemos hacer es glorificar a Dios mediante nuestro cuerpo. Y cuando debemos glorificar a Dios con nuestro cuerpo, lo debemos hacer en todo sentido y en todo aspecto, ¿no? No solamente con la parte espiritual, sino también con la parte emocional, con la parte física, con la parte biológica también, con la nutrición, con lo que los demás ven, ¿sí? Cómo nos vestimos, a dónde vamos, qué decimos, qué no decimos. Y habíamos comenzado por ese punto. Después, en el segundo estudio, ya empezamos a hablar acerca de la alimentación, y que el primer remedio natural que vimos era la nutrición óptima, ¿no? Cómo a través de una correcta alimentación, de una correcta toma de decisiones a la hora de alimentarnos, nosotros también podemos glorificar a Dios. En el tercer estudio habíamos visto los otros remedios naturales, que ahora los vamos a ir repasando, ¿sí? A ver qué es lo que quedó en la mente de ustedes. Bien, vamos a hacer un repaso muy cortito, y el estudio de hoy no va a ser muy extenso porque es muy claro en todos los aspectos, ¿no? Habíamos visto que el plan original de Dios, ¿cuál era? El plan original de Dios es: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Este versículo lo que nos muestra es que Dios, al formarnos a nosotros, al hacernos a través de Jesucristo, Él lo que creó fue una raza que era diferente completamente a las demás. Nos había dado la capacidad de poder elegir, de tener un libre albedrío, ¿sí? Elegir decisiones, y obviamente que venían las consecuencias de tomar esas decisiones, ¿no? Y lo que Dios nos dice es que desde un principio, desde el momento en el que Él nos crea para gloria suya, ¿sí? A través de la creación del ser humano, de la humanidad y de este mundo, lo que Dios quería era que los seres creados pudieran disfrutar de lo que Él les había regalado, y a través de disfrutar y vivir de una forma correcta, poder glorificar a Dios, que era que es el ser que nos creó, ¿sí? También habíamos visto en Juan capítulo 10, versículo 10, ¿sí? Un versículo en el cual Jesús nos muestra una cosa: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Podría haber colocado también otros versículos, como por los primeros versículos del capítulo de Juan 1, pero me es interesante poder dejar esos versículos para otro tema en específico, que es la encarnación de Jesucristo. Y en este aspecto, como estamos hablando acerca de la vida cristiana y de que Dios nos dio 8 leyes naturales, aparte de los 10 mandamientos y de otras cosas que Él nos regaló, centrarnos en el aspecto ¿sí? De que tengamos vida acá en la tierra y que la tengamos en abundancia, es decir, tener vida, pero además saberla vivir, ¿sí? Y obviamente, llevándolo al aspecto de la alimentación y de los hábitos, no solamente los alimenticios, sino otros, fíjense que Jesucristo hace una diferencia importante, ¿no? Y podríamos dar por sentado quién es ese ladrón que viene para hurtar, matar y destruir, ¿no?
O sea, es obvio que él está haciendo referencia a Satanás. Utiliza la palabra ladrón para que el astuto, para el que está entrenado en la palabra de Dios, se pueda dar cuenta quién es ese ladrón, ¿sí? Y lamentablemente muchos seres humanos, inclusive se han creado empresas para hurtar, matar y destruir el alma de las personas, la vida, ¿no? En el sentido alimenticio, ¿sí? Y en otros aspectos también, no solamente en la alimentación. Entonces, repasemos, ¿cuáles son los 8 remedios naturales? Vamos a leer la cita que aparece en Conducción del Niño en el capítulo 60. Nos dice, el aire puro, el sol, la abstinencia o temperancia, el descanso, el ejercicio, un régimen alimentario conveniente, el agua y la confianza en el poder divino son los verdaderos remedios. Todos debieran conocer los agentes que la naturaleza provee como remedios y saber aplicarlos. Es de suma importancia darse cuenta exacta de los principios implicados en el tratamiento de los enfermos y recibir una instrucción práctica que le habilite a uno para hacer uso correcto de estos conocimientos, ¿sí? Fíjense que esto lo vuelvo a repetir siempre cada vez que lo leo. Es de suma importancia que ustedes, ¿sí?, puedan comprender y saber cómo darle tratamientos a las personas y sobre todo a la gente que está enferma, ¿sí?, para que a través de esa acción, de ese conocimiento que ustedes tienen, esas personas puedan conocer a Cristo. El mundo, de forma malintencionada, ¿sí?, hace ver a los masajes de una forma perversa. Cuando realmente estudiamos y sabemos qué significan y qué es lo que hacemos cuando damos masajes a una persona, estoy hablando de un solo aspecto, ¿no? Estoy hablando específicamente de los masajes. Es una acción que tiene una cantidad de beneficios impresionantes en la persona a la cual se le dan los masajes, y que también la persona que da el masaje obtiene beneficios, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros podamos tener estos conocimientos para no solamente predicar el Evangelio a partir de algo teológico, sino que también el Evangelio sea vivo, ¿sí? O sea, que la gente diga, bueno, no es solamente cristiano de la palabra, sino que también lo hace. Y con un simple acto, a veces, hablando con las personas, van a descubrir que sí, esta semana la pasé mal, la verdad que estoy contracturado. Entonces, simplemente con el hecho de pedir permiso y decir, mira, yo te puedo hacer unos masajes descontracturantes, a veces no hace falta ni siquiera que la gente se saque la remera, la ropa, nada. Es simplemente poder ayudarlo a que pase ese momento. Y eso es otra forma de predicar el Evangelio. El empleo de los remedios naturales requiere más cuidados y esfuerzos de lo que muchos quieren prestar, ¿sí? Es interesante que también podamos ver el contraste. Los médicos pasan 10 años de su vida estudiando, pero lo único que ellos estudian es cómo curar una enfermedad a través de la química, no a través de la naturaleza. Ellos pueden dar un tratamiento según un diagnóstico, pero el tratamiento que ellos dan es solamente de químico, a menos que sea un médico naturópata. Acá lo tenemos a Frank que quiere decir algo. Sí, bueno, en cierta manera los médicos estudian 10 años, pero en realidad no saben nada sobre cómo sanar las enfermedades. Ellos saben, como decías tú, diagnosticar, saben sacar órganos, saben recetar fármacos, pero no sanan enfermedades. Yo no conozco ningún diabético que se haya sanado tomando pastillas para la diabetes, o un hipertenso que se haya sanado tomando pastillas para la hipertensión. Por eso que en sí la educación que ellos reciben
obviamente llevada por este sistema corrupto en el cual estamos, tiene un porqué y es hacer más ricos a los de la industria de la farmacéutica, pero en sí, de los 10 años que ellos estudian, no es mucho lo que pueden aplicar para sanar a las personas. De hecho, si uno ve el porcentaje de recuperación que tienen los hospitales, es muy por debajo del 20 ni del 10%, o sea, es casi nada, es casi nulo el porcentaje de recuperación que ellos tienen. En comparación de cuando nosotros nos acogemos a tratamientos naturales que tienen por sobre ya el 50, el 80% de recuperación, dependiendo del tratamiento, obviamente. Pero ya es mucho más que un hospital, no solo eso. Gracias, Frank. Obviamente que aclaremos, ¿no? O sea, no estamos en contra de los médicos ni nada por el estilo, simplemente que estamos dando nuestro punto de vista. Obviamente que este versículo se refiere exactamente a eso, ¿no? O sea, lo podemos aplicar tranquilamente para el negocio de la farmacia, de los químicos. El proceso natural de curación, sigue diciendo la cita. Una cosita, digamos, esto que estabas diciendo, que no es un ataque a los médicos, ¿no? Porque hay veces que incluso médicos con buen corazón quieren hacer un determinado trabajo o se acercan a la disciplina con la intención de hacer determinado trabajo y después chocan con un montón de barreras que tienen que ver con los procedimientos de las organizaciones, con cómo está armado el sistema en general. Cuento esta breve anécdota más o menos para que se entienda. Yo a los más o menos 19, 20 años, muy alejado de la fe, muy alejado de este mensaje, sí, siempre creyendo en Dios, pero a mi forma y lejos de la Biblia, ¿no? Que en definitiva es como no creer o no conocer, ¿no? al verdadero Dios. En esos tiempos de juventud salía con una chica que estaba estudiando medicina, que siguió la carrera para ser obstetra, y llegamos casi al momento en donde ella se estaba recibiendo, ¿no? de ser obstetra. Y yo siempre recuerdo que en un determinado momento le pregunto si a ella en el hospital le entraba una mujer embarazada, el hospital obviamente limitado por la gente a la que puede llegar a recibir, porque atiende a gente que tiene cierta obra social, digamos que Daniela, que conoce el sistema de las obras sociales, no me va a dejar mentir. Entonces, por ejemplo, este hospital era el hospital naval. Entonces, digo, bueno, ¿qué pasa si te entra una mujer de la calle que dice, bueno, no puedo más, voy a tener a mi hijo ya mismo? Y me mira y dice, la tengo que mandar acá al hospital de 20 cuadras. No la puedo atender. Y era algo completamente diferente a lo que ella concebía en sus años anteriores o incluso antes de empezar la carrera, respecto de lo que era esa idea de lo que es la medicina, ¿no? Pero verdaderamente llega la persona ahí muriéndose o a punto de tener un hijo y no la pueden atender porque ese hospital no atiende a gente sin obra social o no atiende a gente que esté por fuera de obra social. Entonces el médico dice, bueno, yo lo atiendo igual. El juicio que se puede llegar a comer, ¿no? Por actuar de esa forma, y ni que hablar que además, digamos, van a quedar automáticamente excluidos de la profesión y del hospital, ¿no? Entonces, el mismo sistema también les impone límites que va llegando un momento que toman la voluntad del médico por más buenas intenciones que pueda llegar a tener, ¿no? Entonces esas cosas también están buenas matizarlas. No sé si Daniela querés decir algo. Es que es cierto eso, como dice, que se plantea a veces Daniel, pero también los profesionales muchas veces tienen ellos, cualquier médico recibido, ahí juega el tema de su ética, ¿no? Porque
no solo en el tema del médico, también, por ejemplo, el farmacéutico que tiene que otorgar a veces una cobertura, por ejemplo, dentro de la obra social. Nosotros en la Casa Central es mucha burocracia, pero como nosotros tenemos una cantidad de años que nos avalan a tomar decisiones aquí desde Córdoba, la farmacéutica, que es compañera mía, o sea, también tenemos mucha antigüedad, ella siempre les peleó o sea, lo discutió también dentro de la obra social, ¿no? Y exigimos a los centros, porque por ahí nuestro afiliado va, no presenta porque lo ha perdido al carnet, tiene una urgencia un sábado o algo, y se encontraban con ese conflicto en las guardias. Y obviamente que uno siempre planteaba de que eso no pueden hacer el abandono de personas, y éticamente un médico, un profesional médico, no debiera. Pero a veces, como todo se ha ido centralizando hoy en día, ya es como un monopolio la salud, ¿no? Porque los sanatorios grandes, le falta, yo siempre digo, un crematorio adentro y un shopping, y ya es una ciudad aparte, porque tienen todo. Hacen estudios, entras por un lado y sales por el otro lado. Es lo único que le falta para tener, no sé, tienen todo. Pero tiene todas esas falencias, y eso, como decía Daniel, que yo también si bien llevo 32 años en esto de la obra social, pero cuando casi 18 que estoy en Córdoba, nunca lo había visto, o sea, yo tenía otra concepción, ¿has visto? Es como que todo el que se dedicaba a la salud tenía siempre su lado humano, ¿has visto? Que lo hacía sobre todo por eso. Y cuando tuve que ir a visitar a los que son las sociedades o los dueños de los centros asistenciales, me chocó la primera vez que empezamos a hablar de la hotelería, porque ellos al día de habitación, ya sea en hotel o lo que sea, te llaman de acuerdo a eso. Es como decir, un hotel tiene 2, 3, 5 estrellas, aquí los sanatorios se rigen también para tener su categoría de acuerdo a la hotelería que brinda. A mí me sonaba la hotelería a algo más de placer, digamos, que decir salud, es como que la palabra. Y después, bueno, uno entendió de que son empresas, como poner un shopping, los que están detrás de los sanatorios no lo proponen precisamente por una cuestión altruista, ¿no? Encuentras de todo, y uno es una lucha porque obviamente el que está detrás buscan un rédito económico, es así. Y se ha vuelto hoy en día peor que nunca. Sí, lamentablemente, bueno, se llegó al punto de que la salud es todo un negocio, ¿no? Tengo, lo que sí, con respecto a esto que hablas de la alimentación, bueno, no quise ser invasiva de invitarla a una afiliada que no la conozco personalmente todavía, pero que viene al caso, que ayer me mandó una fotografía, que tiene un tumor en la mama, que ya hace años le habían diagnosticado que era benigno y tenía bien un pequeño nodulito. Entonces ella me refirió hace fines de enero de que eso le estaba causando mucho dolor el esposo, porque ella no vino, venía la pareja, y que le supuraba. Entonces uno se imaginaba algo, o sea, nada, porque andaba ambulatorio haciéndose atender. Ayer me mandó la foto, no sabe cómo uno accionó a decir cómo se dejaron estar en el estado que estaba ella en su domicilio, ¿no? Entonces yo, como conozco a toda la gente aquí en Córdoba, bueno, hago todo lo que tengo que hacer, me ocupo de eso, y después hablando con ella y diciéndole que me cuente un poco cuándo había comenzado todo, bueno, ella no toma medicamentos, ella me dice que se hizo una limpieza de hígado, no sé, algo así, me dijo como hace más de 10 años, y que se estaba curando a base de, no es curando, que para soportar todo esto hasta que esté la biopsia, el resultado se lo entregan este lunes. Ella estaba tomando, me dijo, en este momento o sea, no lo tengo bien presente, una mezcla de medicina natural, porque ella solamente estaba tomando ahora ibuprofeno. La verdad que el estado en que estaba no me gustó para nada. Estoy esperando retirarle el lunes todo, porque seguro que va a cirugía, porque eso hay que sacar, hay que limpiar, más allá que sea benigno, maligno, hay que actuar rápido. Y a veces te enfrentas con estas cosas también, ¿no? Pero ella se dedica, es mucho también que hay en Córdoba, creo que Elías cuando vino veíamos eso de los extraterrestres, para lo de la falda, no, hay mucho de también se confunde, ¿no? Con un poco, con esto bíblico,
porque paralelo, como siempre dicen, Satanás plagia, está, por eso está hoy mucho el vegetarianismo y todo, ¿no? Y está la gente que hace todo de la nueva era. Entonces también con la historia de las constelaciones, de los chakras y el Reiki, y viene por ese lado esta mujer, ¿no? Por eso digo que también ahí hay que... Está muy bueno eso de las plantas y de las medicinas, pero también es quien la sabe manejar, salvo que el Espíritu Santo te revele alguna dosis de algo perfecta, porque uno ¿qué sabe mezclando qué planta? Obvio que todas las plantas para algo deben ser útiles. Ese es el tema, ¿no? Y a veces esta gente se dejó estar en eso y le puede agarrar una sepsis y morirse por infección. Yo no les paso la foto, uno porque no se la ve a ella tampoco, pero la verdad que es muy impresionante. No llegamos. Bien. Por eso es interesante aprender esto, ¿no? Habíamos quedado en el proceso natural de curación y reconstitución es gradual y les parece lento a los impacientes. El renunciar a la satisfacción dañina de los apetitos impone sacrificios, pero al fin se verá que, si no se le pone trabas, la naturaleza desempeña su obra con acierto y los que perseveren en la obediencia a sus leyes encontrarán recompensa en la salud del cuerpo y del espíritu, ¿sí? No solamente se van a ver beneficiados los que reciban los tratamientos y los que cambien sus hábitos alimenticios, sino también las personas que enseñan esto, que pueden ayudar a otros a obtener ese conocimiento, también resultan beneficiados. Y no solamente con la salud del cuerpo, sino con la salud espiritual también, que es el otro aspecto importante. Bien, habíamos visto entonces, teníamos que tener ciertos hábitos alimenticios, habíamos visto, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan las 5 dietas. ¿Habrá alguien que se acuerde cuáles son las 5 dietas que aparecen en la Biblia? Antediluviana, postdiluviana. ¿Qué más? No, perdón. Edénica, antediluviana, postdiluviana. La que pasó el pueblo de Israel. Se cortó un poquito. Mosaica, claro, la mosaica donde están los animales inmundos y todo eso, ahí está la cuarta. Y la de Jerusalén. Exactamente. Muy bien, estas son las 5 dietas que aparecen en la Biblia de forma clara, y obviamente que nosotros tenemos que elegir una, ¿no? Y que esa tiene que ser la del Jardín del Edén. En esta tierra, ¿no? Obviamente que en el reino de los cielos vamos a comer otras cosas. ¿Se acuerdan cuáles eran los beneficios del ejercicio? Hay muchos, ¿no? Obviamente, pero algunos. Esto es como un breve repaso como para que tengamos ahí el fresco. Mejoraba nuestro ánimo, nuestra circulación, nuestro sistema inmunológico. La circulación, estimula la circulación. Muy bien. ¿Qué es lo que hace el ejercicio en sí? Mejora la circulación de la sangre y ¿qué hace? O sea, ¿qué produce esa circulación? Produce la hormona del bienestar, ¿no? ¿Cómo se llama? Endorfinas. Exactamente. Hace que nosotros nos sintamos mejor. La sangre al fluir y a oxigenarse nos va a hacer sentir de otra forma el cuerpo, ¿sí? Esto obviamente lo van a vivir en experiencia propia cuando ustedes salgan y hagan ejercicio, ¿sí? Es algo que nadie puede decirle al otro, sí, podés pasar por la experiencia, pero lo importante es que una persona misma lo haga, ¿no? No sé quién quería decir algo. Sí, es importante también el hecho de que ocupa nuestra mente en algo que termina siendo sano,
Entonces, al estar haciendo ejercicio, tengo menos tiempo para enroscarme con mis propios pensamientos y meterme en pensamientos que en definitiva me terminan enfermando, ¿no? Exactamente. Otra cosa que se beneficia, que se obtiene un beneficio del ejercicio físico, es que el sistema inmunológico se ve reforzado. ¿Por qué? Al oxigenar la sangre, ¿sí? El cuerpo siempre tiende a reconstituirse, porque es la creación del Señor. Entonces, cuando yo hago ejercicio, estoy haciendo lo que Dios me mandó, y como estoy haciendo lo que Dios me mandó, mi cuerpo sigue el manual del que lo creó. Por lo tanto, las defensas, obviamente, se van a ver todavía más beneficiadas si tengo un correcto hábito alimenticio, ¿sí? Bien, habíamos llegado al agua, ¿sí? ¿Se acuerdan? Algo del agua que era muy interesante. Que nuestro cuerpo es 90% de agua. Bueno, no 90, pero 80, 90. 75, 80, entre 75 y 80% de agua. ¿Se acuerdan que había algo muy interesante con el agua? Que mucha gente no lo puede hacer. El agua. De tomar el Exactamente. agua, 2,5 litros de agua mínimo por día. Exactamente. ¿Y se acuerdan cómo tomarlo? ¿Cómo tomar el agua? La Sí, sorbita. tomar un vaso a 4 veces separado en el día. Despertar. Claro, de a poco. O sea, Sí, eso fue, ¿no? Que era de poco a poco en el transcurso del día. No en las comidas. Sí, en las comidas no habían dicho. Media hora antes de la comida, del almuerzo. Media hora antes. Media hora antes hay que tomar el último sorbo de agua para preparar el estómago, todo el sistema. por los jugos gástricos también, para ayudar a mejorar la digestión. Era eso. Y a la mañana agua fría tampoco, o sea, natural era. Por lo general deberíamos tomar agua Para que no gaste energía el cuerpo en calentarla, era, ¿no? Exactamente. Sí, Muy bien. Se acuerdan, ¿eh? Se acuerdan. Con ayudita por ahí, bueno, preguntando medio rápido, quedamos medio... Elías, Sí. sabes que no me di cuenta cuando hiciste la transición del ejercicio al agua, pero siempre que empiezo como a ser más disciplinado con el ejercicio, me acuerdo de este versículo que aparece en 1 Corintios 9, 26, 27, que dice: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. En ese sentido también el ejercicio nos ayuda a poder disciplinar nuestra carne, que siempre nos va a llevar en contra del espíritu. Y cuando nosotros sometemos nuestro cuerpo a hacer algo que no quiere hacer, porque a nadie le gusta hacer ejercicio, a menos que ya lleves un ritmo y eso ya te vuelve como una adicción, entre comillas, el ponerse a hacer el ejercicio todos los días, pero al principio a nadie le gusta, pero el hacerlo te ayuda a combatir las mismas tentaciones y pruebas del día a día. Es como que el cuerpo, lo que pasa es que al a tener disciplina en el cuerpo es como que vas, porque hay una disciplina paralela en el espíritu, ¿no? Entonces también vas teniendo esa temperancia, ¿no? Bueno, ahí a Jonathan le encanta no es que sí, la mayoría no nos gusta hacer mucha gimnasia, pero hay otros que se crean el hábito y a veces desde niños, desde muy pequeños, ¿no? Yo tengo mucha gente conocida que como Jonathan se levantan o sea, tienen su hora en el día que le extrañan si no la tienen de gimnasia. Sí, sí, es verdad, eso porque también el cuerpo como que necesita sentir el golpe de endorfina una vez que termina de hacer ejercicio. Por eso ahí está la palabra, capaz que mal dicha o está bien como se expresó el hermano acá, que uno se pone adicto al ejercicio, pero básicamente es el golpe de endorfina que lo hace sentir el bien durante todo el día casi. Según no importa el ejercicio que haga, pero básicamente es eso.
Y Que cuando, también, y cuando no lo hace, uno se siente mal. pero O sea, también es un poco de disciplina, porque vos lo dices, ¿no? Uno le dice es el hábito, pero también es un poco al y hacerlo, sí, es disciplina porque a nadie, mi mujer me dice, vos estás loco, en invierno esperando que salga el primer rayo del sol porque si no la calle es peligrosa y un frío y salís a correr igual y bueno, pero es lo que a uno le gusta hacer. A otro le gusta jugar al fútbol con calor, 40 grados de calor y están jugando al fútbol. Y bueno, a mí ahí ya no me gusta, pero bueno. sí, no soy de las más afectadas, uno tiene que ponerle más empeño y eso lo sabe también en el tema de darse tiempo para hacer la actividad física, pero es cierto, yo las veces que hice actividad física, creo que no hay nadie que diga que lo haya hecho en algún momento que diga que se ha sentido mal, ¿no? Más allá que te duela todo el otro día cuando estás desacostumbrado, pero que te has sentido bien anímicamente, te has sentido de 10. Bueno, hay pautas, ¿no? O sea, obviamente que el cuerpo de una persona adulta no va a entrenar el cuerpo de una persona joven, ¿no? O sea, hay diferentes entrenamientos que se hacen. Por lo general, lo que se suele recomendar a la gente que recién está arrancando es una caminata, ¿no? Primero liviana para ir moviendo el cuerpo, para ir entrando en calor y ya después de un par de vueltas de caminata, ya poder ir haciendo una caminata un poquito más rápida para que el cuerpo se pueda adaptar y empezar de esa forma a encontrar su hábito, ¿no? A poder tener esa costumbre de hacer que el cuerpo también lo vea necesario, ¿sí? Yo pienso más o menos como Jonathan, o sea, soy una persona que siempre hizo algún deporte y hay momentos en el que por ahí dejas un tiempo de hacer algo y el cuerpo después te lo va pidiendo. O sea, de alguna forma vos vas sintiendo que tu cuerpo te está diciendo necesito moverme porque no me gusta como me estoy sintiendo, ¿no? Así que bueno, tenemos que también tener esa disciplina a la hora del ejercicio, ¿no? Junto con el agua, que también es muy interesante, ¿sí? Y también otra recomendación, en el caso de que vayan a hacer algún ejercicio, vieron, calculo que lo habrán visto, que muchos jugadores de fútbol o de básquet o de algún deporte, por lo general, después de practicar el deporte, se mete o en algunas duchas llenas de hielo o en unas cámaras que lo cierran hasta el cuello y le generan frío. Lo más aconsejable después de practicar un deporte o ejercicio es bañarse con agua fría, ¿sí? Ya nos va a tocar, vamos a hacer alguna reunión con hidroterapia. Elías, eso que hacen muchos deportistas y que también el tema de meterse en tinas con hielo y todo eso, es muy bueno para poder quemar aún más grasa, para aquellas personas que les cuesta quemar grasa, porque las células adiposas, que son las células grasas, se queman las que están alrededor de la piel, porque tenemos dos tipos de grasa, pero la que está por encima de toda nuestra superficie de la piel, esa tiene más mitocondrias, y las mitocondrias son las que queman la energía. Y cuando nosotros las sometemos a un frío extremo, esas mitocondrias trabajan más, entonces va quemando más energía y va quemando más grasa. Esa es la grasa que a nosotros nos abriga cuando es invierno y hace mucho frío, y esa es la que nos mantiene en calor. Bueno, hay un dato para aquellos que les cueste bajar de peso, llénense la tina con hielo y métanse adentro. Un problema para los que somos friolentos, ¿eh? Hay que ser guapo para meterse en la tina esa. No, digamos que más no me están incentivando mucho a hacer gimnasio y después me meten en agua fría. Mejor la dejo ahí en agua tibia. Ya. Ahora yo lo estoy practicando porque, una anécdota así chiquitita, no estoy haciendo ejercicio porque el martes voy a ir a ver qué me dicen con el tema de la rodilla, que tengo turno, pero se me rompió el calefón y ahora que estos días está haciendo frío, tenemos que bañar con agua fría, así que... Se está
¿Y cuándo? Estoy rogando de que haya de vuelta a 38, 37 grados por día, porque Eso es ir adquiriendo temperancia también, ¿no? Porque si bien sabemos, uno no es fatalista, ni es extremista, ni nada, pero también sabe que uno no sabe a qué momento va a llegar, ni en qué situaciones lo puede encontrar la vida y las cosas que vayan pasando. Y a veces a uno le pasa así como estas dificultades, a veces lo hacen reflexionar. No sé si a Jonathan le habré hecho pensar, pero muchas veces uno da muchas gracias por tener un techo donde cobijarse, algo para comer, porque a veces viene y encuentras una cosita o algo y vos dices, y aún esa cosita hay gente que no la tiene, ¿no? Y a veces capaz que nos va a falta también. Y bueno, habrá que ir aprendiéndose a bañar con el agua fría, a abrigar. sí, No solo igual, primero ya compré el termotanque, porque se me arruinó, pero ahora tengo que juntar la plata para que me lo vengan a instalar, así que ya el mes que viene, así que este es el último mes. A ver, yo digo algo, ¿no? O sea, cuando ustedes vean los beneficios de bañarse con agua fría, lo van a pensar dos veces. ¿Sí? O sea, sí, obviamente que a nadie le agrada, pero tiene sus beneficios. Ahí, búsquenlo, lo van a encontrar fácil. Hay estudios científicos comprobados que hacen que las personas que se bañan con agua fría, el efecto del agua fría es una mayor. Esto es algo obvio, ¿no? El agua fría lo que hace es estimular la circulación de la sangre, ¿sí? Hace que la sangre circule más. Por lo tanto, hace que se recuperen los músculos. Ahora, si lo medís a nivel neurológico, el beneficio de bañarse con agua fría es que una persona tiene más capacidad neurológica, pero no porque se le agrande el cerebro por el agua fría, sino porque el agua fría hace que tu sangre circule más y hace que tus ideas sean mejores. ¿Sí? Obviamente que no estoy diciendo que el agua caliente es mala, no, las dos tienen su beneficio. El agua caliente tiene su beneficio y el agua fría también tiene su beneficio. Hay que saber utilizarlas a las dos, tampoco hay que irse a los extremos. Que quede tibia. No, yo por eso soy pica, porque ponía así tibia y siempre sabía, ¿viste? Que te decían para cerrar los poros y todo, que siempre hasta para el cabello, que más brilloso, y te metían toda la historia agua fría. Entonces la cabeza es una cosa y uno puedo lavar con agua fría, pero para el cuerpo era como un poquito frío y ya cuando se ponía muy fría, ahí nomás ya, chao. Bueno, mi abuelo, cuando era invierno, él se bañaba con agua fría, porque decía que cuando salía no sentía el frío, o sea, a bañarse con agua fría a la mañana. Y al revés, cuando era verano, se lavaba con agua muy caliente, se bañaba, y decía que cuando salía la temperatura del ambiente le resultaba más o menos agradable. Sí. Yo no lo practiqué igual, pero él dice que era así. No, pero es por lógica. O sea, vos imaginate que en el verano te bañas con agua fría. ¿Sí? Lo que vos vas a hacer es bajarle, ¿qué cosa? El calor a tu cuerpo. Pero cuando vos salís de bañarte, vos volvés a entrar en calor. Entonces lo que vas a hacer es padecer de nuevo más el calor. Por eso, Jonathan, ahí entiendo, porque como yo vengo del norte y vengo de mucho calor, por eso me cuesta el agua fría. Claro, está acostumbrada. Tendrías que ir a vivir al Caribe. Bueno, sigamos. Habíamos hablado del agua, bien, de la luz solar. El beneficio de la luz solar. ¿Qué produce en nuestro cuerpo el sol? Obviamente en horarios agradables para el cuerpo, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el beneficio? ¿Qué es lo que produce? La vitamina A era, o vitamina... D. No, Sí, muy La bien. le erré de letra, erré la letra. La vitamina D. ¿Se acuerdan cómo o en qué horario es conveniente tomar sol? Antes de las 10 de la mañana, Muy bien, y después de las... después de las 4 de la tarde. 5, 4, 5. Bien, sí. A la hora cuando empiezan a bajar los rayos ultravioletas es la hora que es beneficioso, ¿no? Habíamos dado algunos consejos, el baño de sol, ¿no? Si les toca estar en oficina, pueden salir a algún patio que tengan,
antes obviamente de las 10 de la mañana, las manos, ¿sí? Los brazos, las Sí, piernas. sí. Y a veces dice que no es necesario si no tenemos un lugar, porque eso salió, bueno, yo también lo aprendí en la pandemia, ¿no? Porque a mí el departamento no me da luz, a veces de lleno del sol, entonces era un pedacito y no podía treparme ahí, estar colgada a la ventana. Entonces era como que ponías la mano o el brazo y el tema es que te dé en una parte del cuerpo por lo menos 15 minutos. Exactamente. Sí, obviamente también nosotros nos acordamos que nuestro sol de justicia es Jesucristo, ¿no? Y que también ese sol tiene unos beneficios interesantes, ¿no? Eso en el aspecto teórico. Bien, la temperancia. ¿Se acuerdan que habíamos visto ciertas cosas de la temperancia? ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? ¿Qué pasaba con la temperancia? ¿Qué era la temperancia? ¿O qué es? Traducido en otras palabras. Templanza. Templanza. ¿Qué más? Paciencia. Paciencia. Equilibrio, a mí me suena. Equilibrio. Ecuanimidad. ¿Cómo? Ecuanimidad. Ecuanimidad. Bueno. Ajá. Sí, podría ser en cierto aspecto, pero estoy buscando dos palabras, o sea, son dos palabras que forman una frase que es interesante. Dominio propio. Saber qué hacer en un momento y en otro momento saber qué no hacer. Saber qué decir en algún momento y saber cuándo callar. ¿Sí? Saber escuchar, saber dejar que hablen, saber que expresen algo. Dominio propio también se aplica a, no solamente en el sentido espiritual, sino en el sentido social lo aplicamos todos los días, o lo deberíamos aplicar todos los días, ¿no? Cuando, en este caso, cuando estamos en la transición de cambiar nuestro hábito alimenticio, es interesante tener dominio propio para no querer obligar a los demás, ¿sí?, a que hagan lo mismo que yo estoy haciendo. Cada uno, ¿se acuerdan que en esta parte habíamos hablado acerca de la individualidad y la responsabilidad como individuos, ¿sí? Cada uno tiene su capacidad, su posibilidad de elegir, y yo no puedo obligar a nadie. Jesús no obliga a nadie, yo no obligo a nadie. No puedo obligar a nadie. Entonces, ahí es donde practicamos realmente el dominio propio. ¿Por qué? Porque capaz que nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros amigos, podemos hasta llegar a compartir una mesa con una diferente alimentación y lamentablemente tenemos que ver que las personas están consumiendo alimentos que no son sanos, ¿sí? Pero es una elección de ellos. Entonces, cuando ellos empiecen esa transición, a través de nuestro ejemplo o a través de algunos consejos que nosotros les podamos dar, estamos aplicando dominio propio, ¿sí? No le podríamos decir a alguien que está comiendo un asado al lado nuestro, che, pues ¿sabés que eso que estás comiendo te va a producir cáncer en algún momento? O sea, el cristiano no tiene que ir al choque, ¿sí? Por eso Dios nos pide que sean mansos como una paloma y astutos como una serpiente. En el momento exacto, sí. Y esto también se aplica obviamente a nuestra alimentación, ¿sí? Saber qué cosas nos hacen bien y qué cosas nos hacen mal, ¿sí? Y también eso según nuestro metabolismo, ¿sí? Hay cuerpos que tienden a engordar más rápido, ¿sí? Hay cuerpos que tienen el beneficio de que no suben de peso rápido. Hay cuerpos que necesitan hacer ejercicio, hay cuerpos que les cuesta hacer ejercicio. El dominio propio lo vemos aplicado en todos lados, no solamente en la parte espiritual, ¿no?, en la parte de relaciones como hermanos en Cristo, sino que lo vemos en todos los aspectos de la vida. Bien, pasemos entonces a repasar el aire puro, ¿sí? ¿Qué es lo que necesita nuestro cerebro para funcionar mejor? Una correcta oxigenación, ¿sí? ¿Por qué necesita oxígeno nuestro cuerpo? ¿Por qué opinan que Dios no hizo así? Por la naturaleza. Sí. Sí, obviamente para el sistema inmunológico, pero hay otra parte del cuerpo que necesita
el oxígeno del aire puro. ¿Para qué? En la parte de la alimentación. ¿Para qué necesitamos nosotros tener una correcta cantidad de oxígeno, de aire puro, si sería lo ideal? Para la digestión. Para el proceso digestivo, ¿sí? Necesitamos aire puro. ¿Para qué? Para que nuestra sangre se oxigene. Para que vaya al sistema digestivo y en el sistema digestivo se pueda utilizar la sangre de forma correcta, ¿sí? Algo que hoy también se complica viviendo en las ciudades, ¿no? Obviamente. Porque lo que menos tenemos es aire puro. Exactamente. No sé si alguien había abierto el micrófono, si quería comentar algo. Sí, igual todas nuestras células de cada parte de nuestro cuerpo funcionan con oxígeno. Cuando a la célula se la priva de oxígeno, se convierte en una célula ácida, pierde su alcalinidad, por lo tanto se transforma en una célula cancerígena. Entonces es fundamental. Exactamente. Bien, bueno, llegamos al séptimo, ¿no? Descanso apropiado. ¿Necesitamos sí o sí descanso todos los días? Sí. ¿Cuánto tiempo deberíamos dormir, más o menos? 8 horas. ¿Eh? 8 horas. 8 horas. Hay gente que dice 12 horas. Escuché un 12 por ahí, me parece. 8 De ahí a cuánto se duerme. Claro. 8 son 12. 8 de dormir y 4 de no hacer nada, ¿no? Hasta en eso nos va Satanás llevando mal, dijo, porque entre una cosa que uno se acueste y los ritmos que tiene de la actividad y lo que te tienes que levantar, bueno, sí, es ponerse, ¿no? Pero a veces no es fácil. Uno es lo que más desea. Más de 8, pero dormir 10. Y preferiblemente antes de las 10 de la noche. Exactamente. ¿Se acuerdan que ahí Dios le mostró a Elena de White a través de la experiencia de otras personas que le contaron a ella que mientras vos duermas antes de las 12 de la noche y por cada hora que duermas antes de las 12 de la noche, esa hora equivale por 2? ¿Sí? Así que, claro, obviamente vamos a tener una... Y fíjate que más o menos, o sea, entre el anochecer y el amanecer, ¿no? Sea donde fuere, bueno, más allá de los extremos, donde los días son más largos, y todo, hablemos de más o menos la media, bueno, como se vivía antes, cuando no había la luz eléctrica, eso, ¿no? Entonces como que todo se apagaba, generalmente se dormía, cuando, como la gente en el campo, en el interior, o sea, la gente se activa con la luz del sol y se desactiva por una cuestión natural cuando no tiene la luz la luz que da el sol, ¿no? Sí. Y ahí vos fíjate que siempre más o menos, no te digo justo exacto 8, pero te va entre 8 y 10 horas, o sea que descansaban mejor. Exactamente. Y lo otro, el punto, uno de los puntos también importantes que tenemos es que necesitamos sí o sí un descanso semanal, ¿sí? O sea, Dios hizo el sábado, ¿para qué? Para el beneficio del hombre, ¿sí? Es interesante que también sepamos eso y que lo apliquemos, ¿no? O sea, en este grupo siempre, y entre los hermanos, nosotros hablamos de que siempre deseamos que llegue el sábado porque sabemos que es el día en el que el Señor restaura nuestro cuerpo, restaura nuestra mente, siempre y cuando en el sábado hagamos las cosas que Él nos pide, ¿no? Obviamente. Y que está establecido desde la eternidad de eso así. Entonces llegamos, ahora sí, al número 8, que es la confianza en Dios. Ahora, hay una pregunta que la habíamos hecho ya en los estudios anteriores y es, ¿cuál es el propósito que Dios quiere al hacernos participantes de este conocimiento? Y nos dice en Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 63, hemos llegado a un tiempo en el cual cada miembro de la Iglesia debe hacer obra misionera médica. Este mundo se parece a un hospital lleno de víctimas de enfermedades físicas y espirituales. Por todas partes hay gente que muere por carecer del conocimiento de las verdades que nos han sido confiadas. Es necesario que los miembros de la Iglesia despierten y comprendan su responsabilidad en cuanto a dar a conocer estas verdades.
Los que han sido alumbrados por la verdad deben ser portaluces para el mundo. En el tiempo actual, ocultar nuestra luz sería una gravísima falta. El mensaje que Dios dirige a su pueblo hoy es este: levántate, resplandece, porque ha venido tu lumbre y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Por todas partes se ven personas que han tenido mucha luz y conocimiento elegir voluntariamente el mal antes que el bien. No tratan de reformarse y empeoran de día en día. Mas los hijos de Dios no deben vivir en las tinieblas. Como reformadores deben andar en la luz. Y obviamente todo esto requiere un esfuerzo, ¿no? O sea, nada es gratuito ni de un día para el otro. Se pasó. Perdón. Cristo ya no está personalmente en la tierra para ir por nuestras ciudades y aldeas con el fin de sanar a los enfermos, pero nos ha encomendado que continuemos la obra médica misionera que Él empezara. Es interesante ver esto, ¿no? Obviamente sabemos que Cristo no está, aunque mucha gente lo cree, en el mundo cristiano se lo cree así. Y acá me viene una pregunta, porque muchas veces, en relación a lo que estábamos hablando, ¿no? Estábamos hablando de que la medicina es un negocio, ¿no? Y que todo el sistema ha sido generado para eso, para el beneficio de solamente los que manejan. Ahora, yo hago una pregunta. ¿Alguna vez ustedes leyeron en la Biblia que Cristo cobrara a las personas que Él sanaba, que les cobrara? Y es interesante eso. Como cuando se dice de gracias recibiste, de gracias das, pero no, nunca cobró. Es interesante, ¿sí? O sea, Jesús recibía, ¿qué cosa? La gratitud de las personas, del enfermo, del que era sanado, pero en ningún momento Él le cobraba. Y fíjense que lo que acá está diciendo el espíritu de profecía es que nosotros debemos hacer las cosas de la misma forma que lo hacía Jesucristo, ¿no? Pero es interesante para verlo en profundidad otro día. Ministerio Médico, páginas 315 y 316. La mano derecha se utiliza para abrir puertas por medio de las cuales pueda entrar el cuerpo. Esta es la parte que la obra médica misionera debe realizar. Es principalmente preparar el camino para la recepción de la verdad para este tiempo. Un cuerpo sin manos es inútil. Al dar honor al cuerpo, debe darse también a las manos que ayudan, las cuales son agencias de tal importancia que sin ellas el cuerpo no puede hacer nada. Por lo tanto, el cuerpo que trata en forma indiferente a la mano derecha, negándose a recibir su ayuda, no es capaz de lograr nada. La obra médico o médica misionera trae a la humanidad el evangelio de la liberación del sufrimiento. Es la obra pionera del evangelio. Es el evangelio en la práctica, la revelación de la compasión de Cristo. ¿Sí? Es la obra pionera del evangelio. El preocuparte por el prójimo, por la salud del prójimo, por su salud física antes de la espiritual, es la obra pionera del evangelio. Hay una gran necesidad de esta obra y el mundo está abierto para ella. Dios permita que la importancia de la obra médica misionera se comprenda y que se entre de inmediato a nuevos campos, decía Elena de White en ese tiempo, ¿no? Entonces la obra del ministerio se realizará conforme a la orden del Señor. Se sanará al enfermo y la humanidad pobre y doliente recibirá bendiciones. Empezad a hacer la obra médica misionera con las comodidades que tengáis a mano. Encontraréis que de esta forma se abrirá el camino para que deis estudios bíblicos. ¿Sí? El Padre Celestial os colocará en conexión con los que necesitan saber cómo tratar a sus enfermos. Poned en práctica lo que sabéis acerca del tratamiento de la enfermedad.
De esta forma se aliviará el sufrimiento y tendréis oportunidad de partir el pan de vida, con mayúscula, con las almas hambrientas, ¿sí? No solamente el pan espiritual, sino también el pan literalmente de vida, el que restaura el cuerpo de las personas. Por lo tanto, si pues comemos o bebemos, o hacen otra cosa que tiene que ver con ¿qué? Con sanar al prójimo, ¿sí? O sea, si vos comés o bebés, es un beneficio que tenés vos mismo. Es un regalo que te da Dios. Pero si haces otra cosa en el cual también podés sanar a alguien, podés dar algún consejo de salud o podés decirle, necesitas que te ayude en algún aspecto de tu vida física, alimenticia, ¿qué tenemos que hacerlo? Todo para la gloria de Dios. Cuando hablemos, cuando demos un consejo, cuando podamos ayudar a alguien, siempre pensando que lo que estamos haciendo no es para nosotros, sino que es para agradecer a Dios a través de esa forma, para que Dios sea glorificado, ¿sí? Bien. Elías, Sí, bueno, me gustaría hacer un paréntesis en eso. Si bien es cierto, hay una tremenda obra que realizar en el tema del ámbito médico misionero y todos podemos participar en ello. Aún así, y aprovechar las oportunidades, siempre el Señor nos va a ir mostrando. Aún así, por ejemplo, si hay alguien que ese es su trabajo, no por eso va a dejar de cobrar por su trabajo. Otra cosa es como cobrar excesivamente, porque Elena de White también hay citas que ella dice que lo que vale poco se valora poco. Y eso lo habla en cuanto al tema de la educación, el tema de los libros también. Por ejemplo, en el colportaje, muchas veces se dice, no, hay que regalar los libros y los regalamos y la gente tú le regalas un libro y después va a llegar a la casa y lo va a poner debajo de la pata que le cogea en la mesa porque no lo valora en realidad. Pero si algo que el dinero que la gente tiene, por ejemplo, la gente que tiene dinero, me refiero, muchas veces se lo gasta en que en una cerveza, en cigarros, en drogas, en cosas, en una tele, en un teléfono que en realidad no necesita, y tú le estás quitando ese dinero, entre comillas, quitando, que es utilizado para maldición y llega a las manos de un hijo de Dios que puede ser multiplicado para ser utilizado para bendición. No quiere decir esto que tú le vas a ir cobrando a todo el mundo, hay que tener como ese discernimiento espiritual de saber con quiénes aplicarlo y con quiénes no. Porque, por ejemplo, a un panadero yo no le voy a decir, regala todo el pan porque Cristo daba el pan y multiplicó los panes y los regaló y no les cobró a nadie. Sino que hay que tener en cuenta eso también, que el oficio de cada uno también es diferente y tener en cuenta eso porque a veces la gente abusa. Por ejemplo, yo comparto mucho mis conocimientos y no tengo problema en hacerlo y siempre que puedo dar un tratamiento lo doy. De hecho, yo no cobro por hacerlo por el momento porque estoy trabajando en otra cosa, pero yo me doy cuenta de que muchas veces la gente como que abusa de eso y está todo el tiempo solamente buscando los panes y los peces y no quiere llegar a la verdad. Es como que están ahí por conveniencia, por lo que tú le puedes ofrecer. Por eso es importante marcar ese límite a veces y decir, no, mira, el tratamiento te sale tanto y si quieres pagarlo, bueno, ahí ve tú. Pero eso, más que nada es como encontrar el equilibrio entre eso. Y medio complejo el equilibrio en eso, ¿no? Pero es así, un poco compartiendo lo que él comentaba, porque generalmente hoy, creo que siempre ha sido así, pero hoy más que nada en estos tiempos, ¿no? La gente, ¿verdad? Cuando vos cobras y a veces según el valor de las cosas piensa que es de calidad, ¿visto? Capaz que es una porquería lo que vos le das, pero el hecho de cobrarlo lo valora más que lo que le des gratis, porque es así. Por eso creo que el pueblo de Dios, solo Dios sabe también cuando va despertando a la gente que lo busca realmente de corazón, ¿no? Esté en el lugar que esté, económico o no,
porque de esto creo que va a despertar de todos los extractos sociales, ¿no? Pero sí está bien lo que decía el hermano también. Vos puedes dar muchísimo y hay mucha gente que no lo valora, pero bueno, el tema de a veces, si es el sustento nuestro, creo que Dios sabe que es lo que hay que hacer, pero tampoco excedernos o pedir algo a cambio cuando está en nuestras manos, poner todo nuestro conocimiento y experiencia, como yo que cobro un sueldo X, pero un sueldo de la administración fijo, que no está nada acorde con mi cargo ni mi experiencia de 32 años, y sin embargo uno vive dando toda esa luz, digamos, ese conocimiento de llevar a la gente a los profesionales, al centro adecuado, lo que sea, recuperar su salud. Si bien uno no es médico, pero les allana todo el camino y prestamente a eso, ¿no? Y la gente a veces siempre te dice, sos un ángel que te has cruzado, Dios te ha puesto, y sí es cierto, te da la posibilidad de hablar de Dios. Y siempre que te quieren retribuir, es la oportunidad como uno les dice que ellos vayan, que todo el mundo que quiere hacer algo por algún hermano, aunque sea invertir el tiempo en alguien, en ayudarlo, porque a veces no es ayudar económicamente, ¿no? Es invirtiendo el tiempo, un gesto, prestando el oído, qué sé yo, algo que uno siempre le dice a la gente que ellos lo pueden hacer, que ellos lo hagan lo mismo con las demás personas. Que lo único que hace uno es que es lo que Dios le ha permitido afianzarse, es ser presto en eso, ¿no? Es cumplir, haber sido responsable en eso, y es, la verdad que es una gran bendición. Yo siempre digo, el lugar que uno, y de mucha responsabilidad ante Dios, eso lo tengo muy presente. Bien, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario, si no seguimos. Digamos. Confianza en Dios, entonces, el último remedio natural. Pruebas científicas. En el libro Prueba Positiva, capítulo 20 del mismo, ¿sí?, titulado Más allá de las principales causas de muerte, el autor recopila estudios científicos que demuestran que las personas que tienen una confianza activa y firme en Dios tenían una salud significativamente mejor que sus contrapares no creyentes. Y vamos a ver, creo que son 3, si no me equivoco. Hay un estudio que demostró lo siguiente: las personas creyentes tenían menos índices de ¿qué? Fíjense todo lo que tenían. Tenían menos índices a tener alta presión arterial, ¿sí? Tenían menos índices a tener, ¿qué cosa? Problemas cardiovasculares. Tenían también menos índices de padecer cáncer, obviamente por la alimentación, por la vida sana, ¿sí? Tenían también menos índices de padecer depresión. Otra cosa interesante, ayer estaba escuchando a la tarde, que no salen en las noticias, que hay una gran cantidad de adolescentes que están siendo atendidos en los hospitales, todos por una gran depresión. La gran mayoría, todos se quieren suicidar. Y eso no sale en las noticias. Es interesante lo que está pasando. No es agradable, es interesante ver qué es lo que está haciendo Satanás. También tenían, ¿qué cosa? Tenían menos índices a padecer, ¿qué cosa? Complicaciones médicas, ¿sí?, en una internación. También tenían menos índices de padecer cualquier proceso de una enfermedad. Cualquier proceso de alguna enfermedad, ¿sí?, los que son creyentes tienden menos a enfermarse. Y también las personas creyentes tenían, ¿qué cosa? Menos índices ¿de qué? De todas las causas de mortalidad. Si llevan una vida saludable, regidos por las leyes naturales de Dios, haciendo lo que Dios pide y teniendo a través de eso una mejor salud espiritual, ¿cuál es el beneficio? Es que tardás más en morir. Tardás más. Tardan más las personas en morirse que creen en Cristo a los que no creen en Cristo. ¿Sí? Es una cuestión de lógica. Cuando vos ves las dietas que Dios te pide hacer en la Biblia y ves las dietas que vive el mundo,
¿sí? Por lo general, y esto es información que no sale y que no va a salir porque no le va a interesar a nadie, ni a la industria farmacéutica, ni a la alimenticia, ni a la de ningún tipo, la gente tiende a tardar más en morirse. ¿Sí? Y ahí tienen el estudio abajo, si no después se lo podemos compartir, el link. Otro estudio hecho por, que está en este mismo libro, y que ese estudio lo hizo el autor del libro, que es médico, el estudio dice que, hecho a personas que habían alcanzado los 100 años de edad o más, mostró que de esos, ¿sí?, que los más religiosos pertenecientes a esa franja etaria tenían significativamente mejor salud en general con respecto a ¿quién? A los no religiosos. Y esto yo lo puedo afirmar que es así, porque conocí gente adulta de muy avanzada edad, creyentes en Cristo, y estoy seguro que, no estoy seguro por decirlo, sino porque estoy seguro porque lo viví, que gente con la misma edad no creyente tenía mucho más problemas de salud. Tenía mucha más dificultad a la hora de poder entablar una conversación. No tenía la misma capacidad que aquellos que eran creyentes. Y lo digo porque me ha tocado varias veces charlar con personas adultas de avanzada edad, de los dos lados, porque creo que si hay algo que da la vejez es la experiencia. Entonces uno que es joven, que recién está andando en la vida, ¿de quién necesita escuchar? El que tiene experiencia. Y no sé si les habrá pasado, capaz que en algún momento, en algún futuro les va a pasar, pero es interesante que el estudio científico demostró este resultado, ¿sí? Son estudios científicos. Acá no es que hay alguien que le pareció, sí, puede ser que sea, no, son estudios científicos. El libro de ustedes, si quieren, lo pueden descargar, obviamente está en inglés, pero pueden llegar a accederlo al libro. Veamos el otro estudio. Un estudio hecho por la Universidad de Duke destacó que aquellos que tenían una fuerte fe religiosa tienen altos niveles de satisfacción en la vida, mayor felicidad personal y menos consecuencias psicosociales de eventos de vida traumáticos. ¿Sí? Y acá es interesante ver que las personas que han tenido traumas y que no los han podido superar en la vida, es por lo general que no tienen una profunda relación con Jesucristo, con Dios. He conocido mucha gente que, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, que han sido religiosos durante toda su vida y han pasado por situaciones que no son para nada agradables, y el tener esa relación con Cristo, aunque estén en algunos conceptos teológicos equivocados, la han sabido sobrellevar mejor que gente que no tiene la esperanza de Jesucristo, que no tienen la esperanza de que Dios los escucha o de que a pesar de esa situación, Dios los va a seguir protegiendo, ¿sí? Y esto, vuelvo a repetir, son estudios científicos. No estamos diciendo nada inventado, y les doy la fuente a ustedes. A cada uno de estos estudios que nombré, si ustedes lo buscan en internet, los van a encontrar, ¿sí? Creo que se le dicen los papers. Los pueden encontrar los artículos. Obviamente algunos están en inglés, es una cuestión de traducirlo, pero no estamos faltando a la verdad, estamos diciendo exactamente lo que dicen estos estudios. Entonces, ¿cuáles son las evidencias ahora en el espíritu de profecía? No quise poner muchas porque no quiero hacer tan extenso el tema, pero en el Ministerio de Curación, la página 81, nos dice: el agradecimiento y la confianza abren el corazón al poder sanador de Dios. ¿Sí? El agradecimiento y la confianza abren el corazón al poder sanador de Dios. Y esto lo pueden aplicar cada uno en su vida. Yo creo que cada uno va... todos hemos pasado por traumas, algunos más complicados que otros, pero si nosotros le agradecemos a Dios porque hasta ahora nos ha mantenido con vida y porque por algo nos mantuvo con vida,
y tenemos confianza en que Él va a arreglar o va a hacernos que podamos superar ese problema, tenemos que confiar en Él. Y lo vamos a ver más adelante en algunos versículos. Entonces, las energías de todo el ser se vivifican y triunfan las fuerzas de la vida. Y acuérdense que me lo quise poner para no extendernos demasiado. Juan capítulo 1 nos habla acerca de que Jesucristo es la vida, ¿no? Entonces, si Él que nos creó es la vida misma, ¿cómo no nos va a dar energía para seguir viviendo y para poder luchar en esta vida que nos toca en esta tierra contra Satanás? ¿Cómo no nos va a dar la facilidad, ¿no? Otra cita que se encuentra en Consejos sobre la Salud en la página 379 nos dice: el instrumento humano debiera tener fe y colaborar con el poder divino, usar toda facilidad a su alcance y tomar ventaja de todo lo que, de acuerdo con su inteligencia, sea benéfico y esté en armonía con las leyes naturales. Al hacer esto, no está negando su fe. Nosotros debemos tener fe y debemos colaborar con el poder divino. ¿Para qué? Para que podamos utilizar todo lo que está a nuestro alcance, ¿sí? Y que tomemos ventaja. Esto no es ser ventajero, como dice el mundo, ¿no? De tomar ventaja cuando a uno le conviene, sino que tomar ventaja de todos estos remedios de las 8 leyes naturales que Dios nos ha regalado. Y al hacer esto no estamos negando nuestra fe. No es que para nosotros es más importante la alimentación que mi relación con Jesucristo, no. Es importante la alimentación porque es lo que me va a dar la capacidad para poder tener una correcta vida íntima espiritual con mi Salvador. Si no estoy apto mentalmente para tener una relación como Dios manda, nunca voy a llegar a tener la relación que necesito tener. Y ahí inciden un montón de cosas, porque si yo no puedo tener mi relación con Dios, yo no voy a poder superar los traumas que me ha puesto la vida. Y si no puedo superar los traumas que Dios me puso en la vida, o sea, para probarme, no a propósito, ¿cómo voy a servir a Dios? ¿Cómo lo voy a hacer? No lo voy a hacer al 100%. Porque pasar por esos traumas y vencerlos es lo que Jesús hizo durante toda su vida en la tierra. Entonces nosotros tenemos que hacer lo que Jesús nos está pidiendo, tener fe y poner en práctica lo que Él nos pide. ¿Para qué? Para sacar beneficio de esto, no, lo vuelvo a decir, no para ser, vengo a Jesucristo porque Él me da la vida y me da una mejor alimentación, no. Lo hago porque Él me ama y porque quiero glorificar a Dios a través de mi cuerpo. Ahora, pruebas bíblicas. Y es interesante, ustedes en Proverbios van a encontrar un montón de versículos que hablan acerca de esto. Yo puse unos pocos nada más. Pero fíjense lo que nos dice en Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 8. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Si lo pudiéramos aplicar vamos a un solo aspecto, veámoslo desde el aspecto de la alimentación. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Cuando Dios me dice, mira, vos tenés que comer de cierta forma porque yo sé que te conviene, porque es necesario, porque tu cuerpo necesita exactamente eso, no hagas lo contrario a lo que yo te estoy pidiendo. No te apoyes en tu propia prudencia. Porque hay una diferencia interesante. Dios nos creó a nosotros. Nosotros no nos creamos a nosotros mismos. Nosotros no tenemos ni idea en el 100% de lo que realmente nos conviene a nosotros. Por lo tanto, le tengo que prestar atención a lo que me dice mi creador, que por algo me creó. ¿Y qué tenemos que hacer? Nos dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas.
reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No tenemos a veces nosotros un camino en nuestra alimentación que no corresponde a lo que deberíamos ser como cristianos. Sí, la gran mayoría de las veces sí. Y cuando nosotros reconocemos al Señor en todos nuestros caminos, ¿qué hace Él con nosotros? Él endereza nuestras veredas, endereza nuestros hábitos. Estamos hablando solamente del alimenticio, ¿no? Se puede aplicar al de la vestimenta, al de la lengua, ¿sí? Ese órgano que es tan importante, o al del oír. Hay que reconocerlo en todos nuestros caminos. Y Él nos va a dar, ¿qué cosa? Los beneficios. Entonces ahora viene otro consejo. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Qué es, por lo general, lo que sale del hombre? Es lo que lo contamina y no lo que entra. Lo dice Jesucristo mismo. No creas que vos sabés todo, porque no es así. Por lo tanto, el que lo sabe todo, te dice que te apartes del mal. Y ser sabio en tu propia opinión es acercarse al mal, no es apartarse del mal. Acuérdense el ejemplo que está en la Biblia, que nos cuenta la historia de Lucifer. Él creía que era sabio en su propia opinión. Dejó de respetar a Jehová y en vez de apartarse del mal se acercó y produjo todo lo que hizo. Y es interesante que en este versículo todos estos consejos que empieza a dar, obviamente desde el primero del capítulo, todos terminan en... Perdón. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Y si me hacen aplicar este versículo de forma literal, Dios está hablando de nuestro cuerpo. No está hablando solamente de la salud espiritual, está hablando del cuerpo físico literal. Si vos haces todo lo que yo te pido, si vos enderezás tus caminos conforme a lo que yo te pido, si vos no te crees sabio vos en lo que a vos te conviene comer para tu cuerpo o para tomar a tu cuerpo, todo eso que vos vas a hacer es medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Si vos haces actividad física, si te alimentás bien, si tomás la cantidad de agua que necesitas tomar, si tratás de consumir el mejor aire que puedas, si tratás de tomar sol de la mejor forma, si sos una persona que tiene dominio propio y que puede saber qué comer y qué no comer, si sabés cuándo tenés que descansar, todo eso es medicina a tu cuerpo literal. Y es un refrigerio para tus huesos. Vas a descansar mejor, vas a vivir mejor, vas a pensar mejor, vas a funcionar mejor y vas a trabajar mejor para Cristo. Que eso es lo fundamental acá. No es tener una mejor vida para mí, para no estar enfermo, para pasarla de 10 el fin de semana. Sino es tener el cuerpo de la forma más sana posible para cuando me toque entrar en la lucha, no tenga de qué quejarme. Hay otra advertencia que se nos da en Jeremías capítulo 17, los versículos del 5 al 10 y los 13, el versículo 13 y 14. Fíjense lo que nos dice acá Jeremías. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Ahora, yo les hago una pregunta. Nosotros vivimos en un sistema que es capitalista, ¿no? Ahí Dani no me va a dejar mentir, él sabe un montón de esto, ¿no? Pues estudió mucho. Pero nosotros vivimos una vida en que se rige por valores monetarios, ¿no? O sea, cuando uno quiere comprar algo, tiene que poner plata para adquirir ese bien o ese producto. Ahora, si yo compro algo que está producido por el hombre y que sé que proviene de un lugar,
que no es natural, ¿qué estoy haciendo yo con la plata que el Señor me da? ¿Qué estoy haciendo? Estoy confiando en el hombre que me está vendiendo, ¿qué cosa? Basura para mi cuerpo. O que lo que estoy comprando no va a ser algo que sea benéfico para mi salud. Entonces, fíjense lo que dice, que cuando hacemos eso, ¿sí? Cuando vamos en contra de los mandatos que Dios nos da y lo aplicamos a la alimentación, nuestro corazón se aparta de Jehová. Cuando las personas tienen un sentido pervertido en la alimentación, tienen un paladar que no acepta las cosas naturales, se apartan de Jehová. Y gracias a Dios Él nos ha sacado de ese lugar, ¿sí? Nos ha puesto, nos ha hecho tomar decisiones, nos ha estado probando durante todo este tiempo para que nosotros hoy no nos apartemos de Él, sino que queramos estar más cerca de Él. Entonces dice él Sí, que, sí, disculpa que te interrumpa, pero también uno queriendo alimentándose bien se torna muy difícil por el hecho de que obviemos, ¿no? De la carne, ¿no? Digamos que seas vegetariano. sí, Pero para comer sanamente tenés que producir vos tus vegetales, porque hoy por hoy ir a comprar una verdulería, o sea, todas las cosas que le ponen no es natural, o sea, hacen que, por ejemplo, que X producto se acelere la maduración para poder seguir en escala, que le ponen productos químicos, para que las plagas no se los coman, y todo eso te lo ingerís. Y también produce mala salud para la persona. Y uno creyendo que es vegetariano, se cree de que está alimentándose correctamente o que es muy sano, y es un error, porque hoy por hoy yo tengo a mi hija, ¿no? Mi hija ahora es vegetariana, la única en la familia que es vegetariana. Que nosotros la apoyamos con este coso, yo le hablo de este coso, como pienso yo, sí. y se ríe, y tiene 15 años, ¿viste? Pero ella es porque no está muy metida en el tema, es por el hecho de que es una moda, ahora que son vegetarianos, las amigas, todo, y bueno. Pero por un lado está bien lo que hace, ¿no? Pero, por ejemplo, el otro día se fue a comprar una bolsita al chino y vino contenta y dijo, yo voy a comer unas como si fueran patitas de pollo, pero hechas de espinaca. ¿Entendés? Vino envasado al vacío, todo, eso fue un proceso, ¿entendés? Yo le digo, eso te va a hacer más mal de lo que te produce, qué sé yo, por ejemplo, un churrasco, ponele, ¿no? Que también el ejemplo que le puse está mal, ¿no? Pero bueno, le Vos solo te dije, respondiste. pero le dije, vos te compraste una verdura envasada al vacío producido en escala, y me dice, no, pero yo soy vegetariana, y bueno, es difícil, ahí Obvio. voy, el punto es difícil, hay que empezar a tener una huerta propia y cosechar lo propio, ¿no? Porque si no, hasta las frutas así, todo. Y Sí, bueno, el tema ahora con... yo creo que ustedes están llevan una dieta equilibrada, porque están en la palabra hace un montón, y llevan una vida alimenticia, digamos, balanceada, ¿no? En el caso de vos, Elia, que yo sé que vos lo haces. ¿Cómo lo haces? O sea, ¿cómo producís? Porque yo creo que vos no vas a comprar la verdura al supermercado o a la Jonathan, verdulería. Disculpa, mira, Jonathan. nosotros ya veníamos hablando, a veces los sábados también estuvimos hablando de este tema. Nos toca vivir en este momento, en la tierra, en este momento a nosotros, ¿verdad? Sí. Por eso nosotros siempre antes de comer bendecimos los alimentos, porque sabemos todo lo malo por lo cual pasa una fruta o una verdura.
Por eso también el Señor también nos pide ir al campo, porque nosotros mismos tenemos que cosechar lo nuestro, como decís vos. Pero hoy en día, ponele, el único que tiene posibilidades y que está haciendo algo en la casa es Luis, que hoy no está conectado. Pero nosotros, ponele, acá en casa no tenemos un patio, no tenemos lugar para hacerlo. En la casa de los papás de Elías empezaron a plantar cosas, haciendo una huerta. Ejemplo, Luis tiene la planta de durazno, también tiene calabazas y tomate en la casa, como que él, encima que está en la casa, tiene tiempo porque ella se jubiló y bueno, tiene un patio y lo puede hacer. Yo estoy gozosa de hacerlo, pero no tengo un espacio para hacerlo. Por eso también uno piensa en irse también al campo, porque ahí sí vamos a tener posibilidades de hacerlo, ¿no? Pero Claro. hoy yo a veces también veo las camionetas que vienen del mercado central y van a la verdulería y yo digo, loco, eso viaja así y yo después lo tengo que recontralavar porque, o sea, yo lo estoy viendo. Te la tiran al piso, te la pisan, o sea, yo lo veo y yo lo limpio lo mejor que puedo y estoy orando y antes de comerlo se lo pido al Señor que lo bendiga porque es lo que nos toca hoy, ¿viste? Pero como decís vos, nosotros acá en casa es mucha ensalada, yo por ahí hago hamburguesas yo misma con legumbres, con porotos. A veces soy de comprar alguna que otra milanesa, una dietética donde siempre compro, que sé que le hacen tipo casera. Después con Julia compramos también en una dietética, compramos unas albondiguitas de lenteja, que son de lenteja con garbanzos, que uno también la puede hacer en casa. Sí, mi hija está implementando todo ese tema de las... El otro día por internet va sacando y me convidó una hamburguesa de lenteja y bueno, al paladar mío resultó, viste, medio... Pero bueno, tampoco es desagradable, pero... Eso es lo más difícil. Claro. Otra cosita que, por ejemplo, yo tengo un fondo atrás, ¿no? Tengo 22 metros por 12 de ancho de tierra en el fondo de mi casa. Sin nada. Claro, mi mamá iba a decir, mi mujer hizo atrás una huerta, por hobby lo hizo, ¿no? Sí. Bueno, ahora tiene que empezar de vuelta con el tema de la huerta, pero porque ha cosechado todo, bueno, ahora no sé, ella sabe bien el tema cómo es, ¿no? Pero lo hace, no es vegetariana, es carnívora también, pero quiso hacer una huerta, ¿no? Por hobby. Sí. Y bueno, sacó calabaza, sacó tomate, sacó lechuga y ¿qué otra cosa más sacó? Albahaca y ¿qué era más? Ah, frutillas también sacó. Mira. Y vos sabés que cuando yo probé, porque era todo un acontecimiento cuando se cosechó, dijeron, hoy vamos a comer de la huerta de mamá. Tenía otro sabor, o sea, nada que ver a lo que se compra en una verdulería de la esquina de mi casa, o sea, todo con mucho más color, tenía, no sé si decirlo así, más sabroso, pero se sentía con otro gusto, como más potente, digamos, por ejemplo, la calabaza, el tomate. Bueno, cambió 100%. Y bueno, ese era mi... Está bien, no me quiero desviar tanto, pero la pregunta era, ¿es difícil, estando en el sistema ahora de hacerse vegetariano, que tenés que ir a comprar las verduras, y en el caso como tuyo, o la gente que vive en Capital, ponele? En realidad, Jonathan, justamente por el hecho de que se ha convertido todo en una moda, cada vez hay más dietéticas que ofrecen venderte los famosos bolsones orgánicos. Entonces tenés bolsones orgánicos, no sé, de 8 kilos o de 12 kilos. Vos no elegís lo que viene en el bolsón, sino que son todas frutas y verduras cosechadas típicas de la estación. Y bueno, como
que te venden eso, que están cosechados y plantados. En forma disecada, estás diciendo, ¿no? No, 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 frescos, Ah. como comprarías Ah, en una verdulería, pero digamos, son todas verduras que han sido cosechadas, o sea, sin ningún tipo de pesticida o Como hizo tu además- señora. Como hizo tu señora, así tal ¿sí? cual. Y nosotros Ah, conseguimos acá en Adrogué un lugar. mirá. Este salió de la cosecha de ahora. Sí. Y no tiene ningún esfuerzo la calabaza, o sea, la plantás, sale y Y es muy dulce. Y mi mujer implementó de colgarla, hizo tipo así, tipo una, Tipo que y la sale calabaza- más estirada, o sea, esto es y- todo voluntad. Todo voluntad, o sea, tenés el deseo de cambiar, lo vas a hacer. sí, Y estudiando un poco cuáles son los alimentos que tienen que suplir el dejar de consumir carne, porque esto también es, la cuestión es esta, o sea, todo un día para el otro no podés dejar de consumir carne. no, y más la carne que comemos nosotros, porque no es lo mismo ir y matar un chivito en el campo que vos lo criaste vos lo criaste alimentándolo, que comer un animal de un matadero criado a escala. Claro. Sí, sí. Yo el otro día vi en Netflix un documental que se llama, si no me equivoco, se llama Rotten. Hay un montón de capítulos y muestran cómo es la alimentación y cómo hacen los pollos en Estados Unidos. Los pollos los fabrican, es como en incubadora y los tienen, el pollo no toca el piso, lo tienen en jaulita, desde que nace cosas hasta que mueren, en gran escala, es como si fuera que... Es impresionante. La verdad es impresionante lo como de laboratorio. Exacto. Mire, Jonathan, yo también, o sea, en el tema ese digo, es ir probando y en cosas que capaz que las milanesas esas que por ahí te van a sonar, te van a gustar, o sea, el gusto va a ser como insulso, a veces ir sazonándolas de una manera o a veces poniéndole rodajas de tomate más anchas, yo sabía hacer así, ¿no? Echándoles orégano encima, a veces un pedacito de queso, ¿viste? Y calentándola, uno va por ir jugando con los sabores también para ir, porque también, ¿no? En lo vegetariano también hay, como eso dice, acostumbrándose al paladar, pero también buscando que tenga ese sabor, o que uno le dé gusto también comerlo, ¿no? Y No, si a que milanesa de soja no se puede vivir tampoco. Mi hija vive a Vegetalex, yo me río. Bueno, pero porque no sabe, porque todavía Claro. le falta educación en eso y funcionar justamente, porque yo me acuerdo también, una chica que conozco me dice, la hija, ¿sabes que mi hija se hizo vegetariana? ¿Qué come? Fideos con palta y papa frita. Y lo único que comía era fideos con palta y papa frita. Y la nena terminó, obviamente, en la guardia del hospital con una apendicitis, se sintió re mal por comer fideo con palta y papa frita todos los días. Son chicos y por ahí, digamos, justamente les falta cierta guía y no entienden tampoco, digamos, cómo combinar los alimentos, que es lo que necesitan, para poderse alimentar bien. Y por ahí van al supermercado y lo único que conocen es eso, y dice, bueno, a ver qué encuentro acá en el supermercado. Los supermercados todavía como que no tenés muchos productos, sino que tenés que ir a buscar como locales especializados y cada vez hay más también que tienen como diversidad de productos para que justamente pueda hacer una dieta más variada. Y lo dejo a Frank, que quería también hacer un comentario. Sí, Jonathan, es muy interesante tu pregunta y muy buena porque yo creo que mucha gente tiene dudas al respecto de eso. Primero que nada, lo más básico es entender de que el Señor ve nuestros esfuerzos de querer hacer las cosas bien, y cuando yo oro para bendecir los alimentos, el Señor bendice ese alimento para que me haga bien. No va a bendecirme una chuleta de cerdo, porque yo sé que me hace mal y sé que no es adecuado. En ese sentido, nosotros si tenemos una luz y caminamos consecuente de esa luz, el Señor hace su parte. Yo hago lo máximo que puedo y el Señor hace lo máximo que puede. Lo otro, para poder elegir en un mercado, en una feria, los vegetales que son
menos transgénicos, entre comillas, son los que son más deformes. Si tú ves un morrón así todo perfecto, todo bonito, brillante, naturalmente es un morrón transgénico. Si tú ves un morrón deforme, no sé, generalmente la gente desecha esas verduras, pero son los que son más naturales. Los tomates, los pepinos, todas las verduras que nacen así como con ciertos defectos o que no tienen una forma tan perfecta, son más que nada alimentos que son un poco más naturales. Ahora, hay otro factor que influye, que el sustrato, o sea, la tierra en donde se planta, debiera tener idealmente 70 minerales, que son los básicos que necesita una planta para crecer y obtener la máxima capacidad nutricional para darle al cuerpo lo que necesita. Hoy en día, en las chacras y en todos esos lados donde tú vas a comprar, por más que sea algo natural, no tienen ni siquiera 20, porque la gente muy poca sabe preparar la tierra para plantar. Entonces, todo parte por ahí. Tú puedes plantar en tu casa un zapallo o una palta, no, bueno, una palta te va a dar daño en sacar una palta de un palto, pero no sé, un tomate o lo que sea. Pero si tú no preparaste la tierra bien, con todos los minerales que necesitaba, no te va a dar mucho valor nutricional. Quizás te vas a escapar de los químicos, todo eso, pero nutricionalmente te va a dar un valor mínimo, no el máximo que podría darte ese vegetal si tuviera todo el alimento que necesita. Simplemente por eso, y bueno, lo otro es confiar de que Dios ve nuestro esfuerzo y lo va a bendecir igual. Si Él ve que nosotros queremos hacer las cosas bien, por muchos químicos que traiga el alimento o transgénicos, no te van a hacer daño porque el Señor te está protegiendo de eso. Ahí está la fe también. En realidad, en definitiva, como decía mi hermano, recordando, ¿no? Con respecto a estos temas, todo lo tenemos por gracia, porque, digamos, si no fuera por la gracia de Dios, el hecho de estar acá en una ciudad respirando el aire contaminado, también no tenemos chance de nada, ¿no? Por donde miremos está todo contaminado, el agua, el aire, la comida. Entonces, digamos, lo único que nos mantiene en vida justamente es Dios y es ese octavo punto de la confianza en el Señor, que es lo que nos mantiene también, como nos estaba mostrando Eli en esos estudios que están ahí linkeados, como las personas que tienen esa confianza en Dios justamente digamos, tienen mayores beneficios en su vida respecto a la gente que no tiene esa fe y que no cree en un Dios todopoderoso. Ok. Bueno, esa era la pregunta nada más, y sí, está bien, ya comprendí, y nada, seguimos. Igual después podríamos ver si el caso que vos quieras, cómo podés vos ir sustituyendo, cambiando tu alimentación de a poco, ¿no? Pero bueno. Sí, ahora que yo la otra vuelta dije que mi punto a corregir era ese, bueno, me estoy acercando más a mi hija a ver qué onda, ¿viste? Y de vez en cuando en la semana trato de alimentarme de vegetales, según, así comprados de donde sean, pero bueno, son vegetales. Jonathan, la última pregunta rapidito. ¿Pero tu hija va a una nutricionista? ¿Cómo se asesora ella? Y la verdad fue nutricionista hace un año por el tema de controlar el peso, ¿no? Porque Sí. había dejado de hacer deporte y bueno. Quería engordar un poquito. Claro, pero Ajá. no por el tema de la alimentación en sí, que sería básico porque le va a faltar nutrientes de otros tipos. Claro. No, porque justo el primer estudio que vimos, yo justo estoy diciendo ya que me acuerdo que bueno, no estuviste y justo hablamos todo este tema, que después, bueno, te lo pasamos o por ahí ya lo pasaron los chicos del grupo, porque como decís vos, no es solo comer vegetales,
Claro, sí. a la noche. Son otras cosas lo que comen los vegetarianos, ella se tiene que hacer un control. Yo me lo hice en noviembre, con él me salió todo bien, te tenés que controlar la B12, o sea, es todo un proceso y es toda una alimentación que cambia y nada, pero si vos te asesorás y si nosotros también te vamos ayudando con algunas cositas, con este cambio de régimen alimenticio, también le puedes dar una mano a tu hija. Dale, Estaría dale, buenísimo. buenísimo. Sí, está colgado en YouTube el video ese, el de la reunión esa. Siempre lo suben, pero justo le dije a Elías, ¿sabes que me parece que ese estudio, le digo, Jonathan no estuvo? No estuvo eso. Ok. Bueno, sigamos que ya queda poquito. Bueno, Quedamos en el 6. Entonces, ya cuando te apartás de Jehová, en todo aspecto, no solamente en el alimenticio, sino también en el espiritual, ¿no? En el personal, en la relación, dice que será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitado. ¿Sí? Y entonces ahora hace el lado contrario a alejarse de Jehová, ¿no? Sí, acercarse a Jehová. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Y fíjense, tengan esta idea en su mente de cómo ustedes podrían ser como un árbol, ¿sí? Como lo expresa ahora. Porque cuando tenés confianza en Jehová y tu confianza es Jehová, será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Ahora, si nosotros pudiéramos aplicarlo a nuestra vida y aplicáramos el principio de esto de la alimentación, y sabemos que nos vamos sí o sí ir acercando a un tiempo en donde no nos podemos secar, ¿sí? No, o sea, Dios no nos va a dejar secarnos en la parte física literal, pero eso no quiere decir que esta preparación, ¿sí?, no la dejemos de lado. Por más que Dios me asegure que me va a dar el pan y el agua, no quiere decir que yo hoy haga lo que quiera con mi vida, sino que tengo que prepararme ¿para qué? ¿Para qué momento dice ahí? En el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. para el tiempo de redención, del último tiempo. El tiempo de angustia. El tiempo de angustia. Hoy yo justamente estaba viendo en estos días un tema que del hermano San Vicente, de que está el tema de la redención, está en la naturaleza. Si uno mira la naturaleza, ve como una espiga de trigo va naciendo, va creciendo, saca su fruto, y después llega el tiempo de la cosecha. Y bueno, bueno, me quedó eso, y también mostraba el tema de por qué Dios hizo toda la naturaleza verde, porque es agradable a la vista, y bueno, me vino, cuando estábamos hablando de eso, me vino eso lo que... Exactamente. Dios a través de la naturaleza nos va mostrando. Y acá nos está dando un ejemplo, ¿sí? Cuando lleguemos a ese tiempo, vamos a estar preparados ¿para qué? Para no secarnos, no cansarnos, ni dejar de dar fruto, ¿no? Y conocemos ese tan famoso versículo que Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, ¿no? Ahora, en el versículo 10 nos da una advertencia, en el 9 y en el 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces Jehová nos dice, yo Jehová escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras.
otra vez digo lo mismo, o sea, si aplicamos esto a nuestra parte alimenticia y a otros aspectos que tienen que ver con las leyes naturales de Jehová, la gente nos va a conocer por nuestros frutos, por el fruto de nuestras obras, ¿sí? No solamente que yo me haga vegetariano, sino que también tengo que ayudar a que los demás, si así lo desean, también puedan hacerlo. ¿Sí? No es que, no, sí, yo lo hago, sí, no, pero fíjate cómo vos podés hacer con... No. O sea, uno tiene que ayudar a los demás porque es lo que recibió de Dios, ¿no? Y fíjense lo que dicen estos últimos dos versículos en esta imagen. Versículos 13 y 14. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados. ¿Sí? Si tengo un hábito alimenticio, ese hábito alimenticio me va a hacer alejar de Dios, sí o sí en el futuro voy a estar avergonzado, porque el Señor tiene a su pueblo se alimenta de una forma, y todo el que no es el pueblo del Señor se alimenta de otra forma. Y Dios dice que exactamente los que están lejos de Él son los que Él va a avergonzar. Ahora, fíjense cómo sigue. Y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de ¿qué? De aguas vivas. Todo el tiempo Jesús habla de Él como de elementos, nutrientes que nosotros necesitamos para la vida, tanto literal como espiritual. Y miren cómo termina. ¿Qué le termina diciendo el profeta Jeremías entonces? Sáname, oh Jehová, y seré sano. ¿Qué necesitamos nosotros? Nosotros necesitamos sanación. No solamente espiritual, sino también física, mental, psicológica. Y la sanación en ese aspecto, en ese punto de la vida, obviamente que viene por la alimentación. Es lo que estábamos hablando hace un rato. Si yo no tengo una correcta alimentación, no puedo estar en una correcta armonía con Dios, en una relación íntima como Él quiere. Entonces, si yo no tengo esa relación íntima como Él quiere, se le va a complicar al Espíritu Santo poder hablarle a mi mente, poder hablarle a mi cerebro, para que pueda ir superando las luchas de esta vida, los traumas que me han tocado vivir. Fíjense cómo la alimentación va siendo fundamental para el cristiano. Y termina, sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. ¿Sí? Fíjense cómo se aplica la alimentación a estos versículos. Entonces, miren lo que nos sigue diciendo ahora Proverbios, capítulo 22, versículos 17 al 21. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a mi sabiduría. Ahora, ¿quién es el sabio que escribió el Génesis y escribió la dieta del jardín del Edén? Moisés. ¿Es un sabio o no? ¿Sí? ¿Y qué nos dice Jesucristo? Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica a tu corazón mi sabiduría. La sabiduría que Dios reveló a través de Moisés, a través de cómo debemos alimentarnos, Él quiere que nosotros la apliquemos a ¿qué? Sabemos, y lo hablamos varias veces, que cuando la Biblia habla acerca del corazón, ¿de qué otro órgano también está haciendo referencia? A la mente. Entonces, si yo a mi mente le aplico la sabiduría que proviene de los sabios, la cual está escrita en la palabra de Dios, ¿sí? ¿Qué me va a pasar? Voy a hacer las cosas que Dios me pide. Porque, versículo 18, es cosa deliciosa si las guardares dentro de ti. ¿Qué es algo delicioso a nuestro paladar? Algo que es rico o no. Algo que es sabor, que tiene elementos para que mis papilas gustativas puedan disfrutarlo. Ahora, ¿se está refiriendo solamente a la parte teológica? No. Está hablando también de la parte física de nuestra alimentación, porque fíjense lo que dice.
Si juntamente se afirmaren sobre tus labios, ¿con qué comen ustedes? ¿Con las manos? ¿Con el oído? ¿Con la nariz? No, comen con la boca, y su boca tiene labios. Y por los labios pasan los alimentos. Y a través de la alimentación es cuando estoy sano y puedo llegar a estar, a tener una salud espiritual. Ahora, versículo 19. Para que tu confianza sea en Jehová, te las he hecho saber hoy a ti también. ¿No te he escrito 3 veces en consejo y en consejos y en ciencia para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron? Nos está haciendo saber que tenemos una forma, un estilo de vida, y que ese estilo de vida nos lleva a ser sabios. Y que ese estilo de vida que te lleva a ser sabio, no te lleva a ser sabio para tener orgullo o para tener una idea superadora de vos a los demás, sino que lo que Dios quiere es que cambies tu vida, que seas una persona sabia, no solamente para que vos vivas mejor, para que comas mejor, para que seamos más inteligentes a la hora de elegir qué es lo que va a entrar a nuestro cuerpo, que acuérdense, todo lo que entra a nuestro cuerpo va a nuestro torrente sanguíneo, y lo que comemos somos, sino que también quiere que lo que nosotros hagamos, ¿sí?, sea tener certidumbre de que lo que Dios nos está diciendo es así, y que nosotros sabemos que es así porque la ciencia avala todos los nutrientes que tiene la comida natural, sino que también llevemos estas palabras a las personas, ¿sí?, que no los conocen. ¿Sí? Algo que me gustaría matizar, que es muy importante respecto a este tema, que es la confianza en Dios. Si estos versículos los limitamos solamente al aspecto de la comida, queda hasta ahí nomás. No digo que lo que estoy diciendo esté mal, sino que especialmente cuando se trata de la confianza en Dios, no se limita tan solo a lo externo, sino también especialmente a lo interior. Porque habrá muchos que habrán tenido una alimentación excelente, pero no estarán en el reino de los cielos. Y habrá muchos también que no habrán tenido la mejor alimentación, pero sí estarán en el cielo. Porque finalmente, yo matizo porque cuando uno comienza con el tema de la alimentación, o con cualquier otro tema, suele caer en extremos. Porque uno es nuevo en todo esto. Y también en eso también me incluyo. Y pasa de que finalmente caemos en una salvación por obras. Finalmente todos estos versículos también hacen mayormente referencia a la parte espiritual. De que finalmente es nuestra relación con Dios, que Dios provoca estos frutos que nosotros queramos hacer, queramos dar estos cambios. Con respecto a alimentación, vestimenta, matizar eso, porque también uno puede cometer el error de creer que la salvación es la comida o la vestimenta o lo que uno aparenta, no de forma abierta, pero en el modo de vivir uno lo puede mostrar. Eso, Elías. Gracias, Dani. No, por eso decía que, lo dije al principio, que los versículos que íbamos a tocar no solamente lo veamos en el aspecto de la alimentación, ¿no? O sea, hoy, porque estamos hablando hace 4 estudios bíblicos, estamos hablando de la alimentación, estamos viendo estos versículos desde ese punto de vista. Obviamente que no se limita solamente a la alimentación, ¿no?, sino que también esto se aplica a la parte espiritual. Sí. Sí. Y obvio, sí, hay que sobre todo hay que pedirle al Espíritu Santo que nos dé el dominio propio para exactamente no caer en extremismo. Simplemente también es que mientras nosotros vamos teniendo más conocimiento acerca de lo que Dios quiere para nosotros,
debemos también aplicarlo. Obviamente no yendo al extremo, ¿no? Sino aplicarlo de forma correcta. Pero gracias, Dani, igual por la apreciación, porque capaz que por ahí alguien pensaba así, como que estaba enfatizando mucho la parte alimenticia, sino no es solamente eso, sino que también la parte espiritual. Y bueno, también pasa que esto va ligado, porque la alimentación también en sí representa la alimentación espiritual, o sea, todo lo que entra a través de nuestros sentidos. También influye mucho todo eso. Todos estos versículos que se aplican a la comida, porque igual uno también, pensemos, ¿por qué respiramos? ¿Por qué tenemos que comer? El Señor nos podría haber diseñado de otra manera que no tengamos que comer 3 veces quizá al día o tengamos que respirar constantemente, porque en el fondo también el Señor hace esos paralelismos con nuestro diario vivir entre comer y respirar, porque también el Señor en sí mismo, él decía que era el pan de vida. También la comida en sí representa al propio Señor. O sea, son cosas que es tan simples que si uno se pone a pensar, todo en el fondo nos habla del Señor. Pero totalmente estos temas van totalmente ligados. El tema ahí es mantener ese equilibrio. Exactamente, justo, y o sea, por eso creo que las cosas las dirige el Espíritu Santo. Había puesto estos versículos que siguen a continuación para explicar exactamente esto, ¿no? Hebreos capítulo 10, versículos 35 al 39 nos dice lo siguiente: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará